Hola, Dios te bendiga. Soy la pastora Juliana Monar y hoy vamos a ver una enseñanza que es muy hermosa y trata acerca de la soledad. La soledad. Vamos a estudiar qué es la soledad, cuáles son las causas de la soledad, de dónde proviene la soledad. Miremos qué nos enseña la Biblia en los Salmos. Salmos 25 del 16 al 18. Dice así la palabra, Salmo 25 del 16 al 18. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. ¿Cómo estaba acá David? ¿Cierto? Vemos que el salmista David, si miramos toda la palabra de Dios, esta es la persona más afligida que la Biblia nos muestra, y vamos a ver la diferencia entre unos y otros que sufrieron la soledad. Dos cosas que tenía David aquí en este salmo: estaba solo y afligido. Estaba en depresión, estaba en ansiedad, pero también estaba en nostalgia. Tuvo descontroles emocionales. Tal vez esto usted lo puede identificar en usted. Tal vez usted diga: a mí también me ha pasado lo mismo. A veces me he sentido en depresiones, a veces me he sentido en ansiedades, a veces me he sentido como en una angustia, como en una nostalgia. Así fue David. Esto le pasaba también a David. Él tenía descontroles emocionales en su alma. David vivió y sufrió la soledad. Por algún motivo el papá lo manda a cuidar ovejas, animales, y lo aparta de su casa. Ejemplo de la Biblia, José. José fue uno de los personajes que vemos en la Biblia, cómo la soledad lo afectó, ¿cierto? La soledad no es un sentimiento. La soledad es un estado del alma, es un estado permanente del alma, donde siempre te sientes solo. Yo quiero que en este estudio de hoy aprendas a identifica, escudriña, mira. Si te identificas con lo que hoy vamos a aprender de la soledad, es porque tal vez tú has sido marcado por la soledad, tú has vivido esto, ¿sí? Entonces la soledad es un estado del alma. Una persona puede llegar a sentirse sola sin estar amargada. La amargura es un estado ya del corazón. Uno de los motivos de la amargura es el abandono y el rechazo. El cristiano no puede estar en un estado de soledad. El cristiano, puede estar en un estado de soledad sin estar amargado. Es muy importante que esto lo vayas identificando, y casi siempre la amargura y la soledad, las dos van juntas por lo general. Si miramos los estudios, un neurocientífico, neurólogo que es argentino, se llama Facundo Manis, según las investigaciones que él ha hecho, él plantea lo siguiente: la soledad es el aislamiento social crónico. Es un factor de mortandad según estudios en Estados Unidos. Entre el 40 y el 50% de las personas se han sentido solas en algún momento de su vida de forma crónica. Esto fue un estudio que neurólogo, neurocientífico hizo. En Inglaterra se creó el Ministerio de la Soledad, imagínate. Y en Europa buscan a Dios por la soledad, por la percepción de abandono. Y una de las cosas que la soledad lleva a percibir en las personas, en el cristiano, estamos hablando de la gente cristiana, lo lleva a percibir que Dios no lo ha perdonado. Ejemplo, sería que David no estaba perdonado cuando leemos este salmo de ahorita. Sí estaba perdonado, pero el que no lo creía. David no creía que él estaba perdonado.
¿Por qué? Por la soledad. La soledad, ¿qué produce en nosotros? Sentimiento de culpa, produce un estado que produce sentimiento de ¿qué? De culpabilidad. La persona dice, yo soy así, tal vez es que yo no me he arrepentido de todo lo que he hecho. La persona se siente como que comete un error, entonces se lacera con sus palabras. La persona dice, Dios no quiere nada conmigo, Dios me sacó el llavero, Dios, no, yo ya para qué voy a la iglesia, yo ni voy por allá, yo para qué voy a orar si Dios no, Dios a mí no me tiene en cuenta porque no me ha perdonado, ¿cierto? Ese es un estado de la persona que todavía está ¿qué? En esa ¿qué? Soledad. Cree que Dios no le ha perdonado. La soledad produce nostalgia. La persona que tiene soledad aborrece ciertas etapas de su vida y por eso la persona no se quiere acordar de ellas. No quiere por el detalle de que la persona al acordarse siente soledad en su alma por el registro de soledad que experimentó en cualquier etapa de su vida. Entonces prefiere no recordar esas cosas que vivió. Entonces, hay que aprender a identificar. Yo quiero que aprendas a identificar, que en todos los estudios de sanidad interior, tú aprendas a identificar tú qué tienes. Con todo lo que los ejemplos que vemos y con lo que la palabra nos enseña, aprende a identificar ya sea una situación tuya personal o ya sea de alguien para que también lo puedas ayudar. Amén. Entonces, ¿qué produce la soledad? La soledad produce amor a la soledad. Ejemplo, la persona que vivió rechazo. La persona que vivió rechazo también va a rechazar. Y asimismo en la soledad. La persona que percibió soledad o la persona que ha experimentado soledad también quiere estar ¿qué? Todo el tiempo solo. Ya sea un niño, ya sea un joven, ya sea un adulto, le gusta mucho la soledad. Trate de identificar esas cosas. Le voy a colocar el siguiente ejemplo. Una mamá que un día me dice, no, es que a mí me encanta que mi hijo esté allá en el cuarto, que esté encerradito, que no esté en la calle, él está allá en su habitación, está haciendo tareas, él no tiene amigos. Un momentico, le dije, stop allí, eso no es bueno. ¿Por qué? ¿Por qué no es bueno? Porque él está creando un mundo de fantasía, porque él solo ama y disfruta la soledad, pero en esa soledad él tiene que empezar a aferrarse a cosas. Él se tiene que empezar a aferrar a cosas para que lo satisfagan, que le llenen el vacío por la cual él se siente solo. Entonces, si a usted le gusta la soledad, hay personas que yo he escuchado que me dicen, a mí me encanta estar solo, a mí me gusta estar solo, a mí me gusta estar sola. Y la mala noticia, ¿cuál es? Si te gusta la soledad, que no eres libre de la consecuencia de la soledad. ¿Sí? Por eso amas la soledad. La soledad se enquista en el alma del ser humano y es ahí precisamente donde la persona dice, es que yo quiero estar solo, y el sentirse solo y el querer estar solo es el síntoma de sentirse abandonado. Eso es un síntoma de la persona abandonada. Ejemplo, una persona que de pronto nació en medio de la crianza de sus papás, de su mamá. Entonces ese niño, esa niña, a medianoche se despierta a llorar. Estos casos sí que se ven y que los hemos tenido que ver en nuestras familias. El niño o la niña se levanta a medianoche, llora, sea por tetero, por un pañal, por lo que sea, ¿cierto? Y el papá lo deja llorando, lo deja solo. ¿Qué ocurre en el alma de ese niño o de esa niña al verse solo? Su alma se engendra con una tremenda soledad. Su alma llega al estado permanente de esa soledad.
Entonces el papá dice, no, yo no le hice nada, yo simplemente lo dejé que allá solo en su cama, porque es que él tiene que ser independiente, porque es un niño, le voy a colocar el ejemplo, otro niño más grande de 10, de 9 años, ya creció el niño, ya no es un bebé, eso era cuando estaba bebé, que lloraba, que el tetero, que el pañal, que bueno, etcétera. Lo dejaban solo llorando, o sea que ya el alma fue improntada con ¿qué? Con la soledad, ya hubo una percepción de soledad. Pero entonces ese niño de 10, de 11 años no quiere dormir solo, quiere dormir al lado de ¿qué? De sus padres. ¿Qué va a pasar después con ese niño? ¿Qué va a suceder? Pues que en el alma de ese niño va a estar arraigada ¿qué? Esa percepción de soledad, esa percepción de que él está ¿qué? Solo, de que él no quiere estar solo. Entonces el niño va, se acuesta allá en su cama, mira su habitación y dice, no, dice en su mente, yo no quiero estar en esta habitación solo. Mira para el techo, mira para la puerta, mira los muñecos y se siente ¿qué? Solo. Esa percepción de soledad lo lleva a él ¿a qué? A que tenga esa primera experiencia. Y la primera experiencia nosotros los seres humanos se llama impronta, y la impronta es como una marca por una experiencia primaria en nosotros. Y si nosotros hubo esa experiencia de soledad, de que tal vez nos fuimos a acostar y nuestro padre, nuestra madre no estaba con nosotros mientras dormíamos, o nos dejaban por lo menos dormir en nuestra cama, sino que empezábamos a sentir temor, empezábamos a sentir miedo, empezábamos a sentir soledad, empezamos a sentir como un abandono, allí nuestra alma se improntó con esa soledad. ¿Desde qué? Desde niños. Entonces el alma desde niños, desde pequeños, empiezan a sentir ese vacío. Y ese vacío y esa soledad en ese niño, en esa niña, va creando una percepción en ese hijo de reclamos, y se van guardando reclamos de que la mamá o el papá no quisieron dormir con él, de que no quisieron estar al cuidado, de que los dejaron solos, ¿cierto? Y cuando ese niño se queda solo muchas veces, tal vez en una clínica, ejemplo, ese papá, esa mamá dice que no puede, que no se puede quedar. Entonces hágase la pregunta, si dejó solo a sus hijos, ¿a usted lo dejaron solo? Hay personas que están ensimismadas, no quieren vivir lo exterior. La soledad produce enfermedades terribles, terribles como el aislamiento. Mire, le voy a colocar el siguiente ejemplo. Todo niño con el síndrome de autista, ese estado del cerebro, del autista, de la mente, es así. Es una persona que es alejada, desconectada, se le habla, no pone atención. Estas personitas tienen ese estado progresivo dentro de ellos. ¿Por qué, pastora? Porque están ensimismadas. No quieren esa alma, esa alma se niega a tener esa relación con su exterior, con el mundo afuera. ¿Por qué? Porque tal vez en el vientre de la mamá hubo ya el daño. Desde el vientre hubo el daño para ese hijo, para esa hija, para ese niño, para esa niña. En el vientre hubo un daño. ¿Cuál daño, pastora? Hubo un daño que tal vez se menospreció en el exterior, tal vez hubo temor, tal vez hubieron conflictos, tal vez esa mamá tuvo conflictos en ese embarazo, hubieron tal vez muchas peleas, y eso lleva a que esa alma, ese ser humano, cuando nace, entonces este exterior de acá afuera del mundo, ¿el qué? Él se niega a desconectarse, él se desconecta fácilmente, él se aleja, él quiere estar en soledad él mismo, su alma y él quieren estar en soledad. No desea exponerse a lo que vivió ya que cuando estaba en el vientre. Por eso cuando nace no le es fácil conectar. Por eso usted ve el niño que tiene este síndrome de autista y a él le cuesta conectar, le cuesta hacer caso, no obedece, hace lo que quiere, se mueve, camina en las puntas. Son características de ellos, ¿ya?
Y entonces en ese vientre de esa madre pues es una exposición a lo que él ya vivió. Entonces esos niños son afectados por esa soledad, por ese rechazo. Miren, niños desde 5 años, entonces vienen a manifestar ya esa soledad, vienen a manifestar ese rechazo que ellos tuvieron acá en el vientre de mamá, ¿verdad? Entonces el estado de soledad lleva al alma a tener temor de lo que pueda pasar en medio de la gente o de multitudes. Ejemplo, si usted de esas personas que usted aborrece, que a usted no le gusta, que usted le da, mejor dicho, de todo, porque hay multitudes, porque hay muchas personas, si le tiene fobia a las multitudes, pues en Cristo está la solución, mi querido hermano, mi querida hermana. Entonces, si miramos a David, David no manifiesta odio, no manifiesta rencor, David no manifiesta amargura, David no manifiesta resentimiento, él no manifiesta eso, pero fue afectado, ¿por qué? Por la soledad. Cuando le tocó irse al monte, porque el papá lo manda, lo quita de su cuidado de padre y lo manda solo allá a las montañas, al campo. Entonces él fue afectado, ¿por qué? David fue afectado por la soledad. Y no a todas las personas les afecta de la misma manera la soledad. A David no lo destruyó la soledad, pero a Saúl sí. ¿Sí ve que todo el mundo no es igual? Hay personas que sí las destruye. Saúl tenía miedo. Cuando a Saúl lo llaman y le dicen, venga que es que lo vamos a ungir a usted como rey, Saúl estaba escondido, dice la palabra, porque a él le daba miedo la multitud. A él no le gustaba la multitud. A él le gustaba la soledad. David no tuvo unas consecuencias más terribles y más fuertes porque él en su soledad buscó al Señor. Él buscó ¿a quién? A Jehová. Por eso él dice, alma mía, alaba al Señor, porque él aprendió a alabar al Señor, él aprendió a buscar de Jehová. David, el dulce cantor, ¿verdad?, de Israel, se entretenía mientras que no tenía nada que hacer, se entretenía como cantándole al Señor. Mientras sus ovejas estaban allí tranquilitas, él le cantaba al Señor. Entonces, él fue el que compuso muchos salmos. No creó tal vez en todos los libros de los salmos, pero siempre él se dirigía a Dios. Cuando él tenía una aflicción, cuando David presentaba una aflicción, aquí lo vemos en el Salmo 25 que leímos ahora, David desarrolló en esa soledad esa relación de amistad con Dios. Amén. Entonces, si el cristiano entendiera que ante cualquier situación, escúcheme muy bien, llámese soledad, llámese rechazo, llámese abandono, llámese que se siente desprotegido, que usted se siente solo, que usted se siente abandonado, que usted se siente que a nadie le importa, que nadie está de su cuidado, que a nadie le importa si usted está bien o no está bien, el mejor sitio es estar a los pies de Cristo, de la presencia del Señor. Por eso es cuando ahí vemos que David le llamó la atención otra mujer que no era de él. Y todo lo que hizo no fue por causa de ¿qué? De la soledad. Él estaba también acompañado. La causa que llevó a David al pecado es porque él guardó un anhelo de un prototipo de mujer que él tenía, que lo llevó a a ver a otra mujer. David entendió que la aflicción, que lo que hizo que él se afligiera en su alma era lo que deprimía su alma. Por eso él decía, alma mía, ¿por qué te afliges dentro de mí? Él estaba afligido dentro de él. Él después dice, alma mía, bendice a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. ¿Por qué? Porque el alma se acordaba de esas noches de soledad. El alma se acordaba de ese tiempo que él tuvo de soledad, pero él nunca se dejó vencer de la soledad. Él siempre iba a la presencia del Señor, lo adoraba, le cantaba, hablaba con el Señor, desarrolló en él
una comunión única con el Señor. Ahora miremos lo que dice la palabra en Génesis 18, versículos 20 y 21. Génesis 18, 20 y 21. Dice así la palabra en el nombre de Jesús. Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Amén. Entonces, ¿de quién está hablando aquí Jehová? De Sodoma y qué, y Gomorra y sus pueblos a su alrededor, que estaban como pervertidos. Ahí vivía ¿quién? Lot. ¿Con quién vivía Lot? Lot vivía con su esposa y 2 hijas, ¿verdad? Y esta historia que tiene mucho que contarnos. Las hijas crecieron en un ambiente de inmoralidad sexual. Ese fue el ambiente que ellas crecieron. La depravación de ¿qué? De Sodoma. Cuando miramos Génesis 19:8, cuando vienen los ángeles a Lot y él los hace que entrar a la casa inmediatamente, y una turba, porque así dice la palabra, una turba de jovencitos, dice la Biblia, vinieron en contra de su casa a decirle: ¿quiénes son los hombres que han llegado a qué? A ti, déjanos conocerlos. La palabra conocerles es tener relaciones íntimas con ellos. Eso significa la palabra déjanos conocerles. ¿Qué hace Lot? Lo entrega a las hijas para que hagan con ellas lo que quieran. Y ejemplo, ¿por qué le traigo este pedazo, esta porción de la palabra? Porque muchas veces cuando somos niños, ¿verdad? Una joven va donde la mamá y le dice: mamá, es que tal hombre, mi tío, mi papá o mi abuelo, y en la gran mayoría de mamás pues no creen esto. Yo quiero que le presten mucha atención a esto. La gran mayoría de mamás no creen lo que sus hijas, o tal vez hijo también, puede que hombre te haya pasado esto, no le creen. Entonces automáticamente, ¿qué sucede? Si un tío, un papá, un primo pues toca a esa hija, la manosea, la toca, o tal vez intenta abusar o abusa de ella, ¿qué pasa automáticamente en el alma de esa niña? ¿Qué dice esa hija? No, yo no tengo quien me defienda, mi mamá no me cree, mi papá también tampoco. ¿Y qué pasa en esa vida de esa hija o de ese hijo? Se quiere ¿qué? Ir de la casa, ¿cierto? Se quiere ir porque percibe soledad, desprotección, porque percibe ¿qué? Abandono, porque esa alma dice: no, aquí no me quieren cuidar, mi mamá dice que yo soy mentirosa, mi mamá dice que yo estoy mintiendo porque quiero mal hablar de mi tío, porque quiero mal hablar de mi primo, de mi abuelo, de mi papá. Entonces el alma siente ¿qué? Desprotección. Entonces, ¿qué pudieron haber sentido las hijas de Lot? Lo mismo. Mire, lo mismo. Es un ejemplo tan real. La palabra es tan completa, tan íntegra. Lo mismo, las hijas de Lot se vieron que en la misma situación que tal vez cualquier ser humano haya podido experimentar. Se sintieron que desprotegidas. Y ahí viene el odio que más terrible en la mujer adulta hacia un padre, porque no creen que en esa hija. Y entonces viene que esas hijas de Lot, a tener ese odio, vienen, venden por vender a sus hijas, porque por dinero. Entonces viene el odio de esas hijas por ese papá, porque percibieron que ellas que no tenían quien las protegiera. Las hijas de Lot experimentaron esto, como tal vez cualquier persona y cualquier ser humano haya pasado una situación de estas
compleja, ¿verdad? Entonces, llevemos siempre a la presencia del Señor todas estas cosas. ¿Cómo la vamos a llevar, pastora? En confesión. Vamos a renunciar y vamos a confesar al Señor todas esas consecuencias, vamos a renunciar todo lo que nos afectó, vamos a orarle al Señor y le vamos a decir: Señor, mira, te entrego esta experiencia de soledad, esta experiencia de abandono, Señor, porque es la única manera de que tú y yo podamos ser sanos. Cuando nosotros vamos y renunciamos en esa oración y le decimos al Señor: Padre, mira que yo sentí esto. Entonces vamos a orar, vamos a entregarle al Señor, vamos a renunciar esa experiencia que tuvimos tal vez de soledad, esa experiencia que tuvimos de ese abandono. Amén. Amado Señor, en esta preciosa hora venimos delante de ti, Señor, para darte las gracias por tu palabra, Señor. Padre mío, porque hoy entendemos, Señor, que en la palabra, Señor, vemos a varios personajes, Señor, que tú nos muestras cómo ellos también fueron marcados por la soledad, Señor, cómo ellos también experimentaron soledad, tal vez como un día yo la experimenté. Dile allí al Señor en tu oración, tal vez como un día yo la viví, yo también sentí soledad como la sintió David, que se vio apartado de su padre, de su familia, de su casa, por ir a cuidar ovejas, por ir a estar al cuidado de animales, Señor. Y él encontró en ti un refugio cuando te alababa, cuando te cantaba, Señor. Tal vez un día yo también me sentí de esa manera, dile al Señor. Tal vez un día yo me sentí también así, me sentí solo, me sentí sin cuidado de mi padre, de mi madre, me sentía en soledad, Señor, o tal vez me sentí como las hijas de Lot, que él las vendió tal vez por dinero, por otras cosas, Señor. Padre mío, tal vez, Señor, no nos creyeron el abuso que tal vez hizo nuestro tío, nuestro papá, nuestro abuelo, un primo, cualquier persona, Señor, que haya querido venir a abusar de nosotros. Tal vez no nos creyeron, Señor, pero en esta hora, Señor, hemos entendido tu palabra. Hemos entendido, Señor, que aunque haya sido abandonado, Señor, hoy renuncio a ese abandono, hoy renuncio a esa soledad. Hoy renuncio, Señor, a que mi alma se sienta sola, a que mi alma se sienta abandonada, a que mi alma sienta esa percepción de que no tuvo un cuidado, Señor. Por eso renuncio, Señor, en esta oración, Señor, vengo delante de ti, porque renuncio a la soledad, porque renuncio, Señor, a decir que estoy solo, Señor, cuando ya ahora estoy contigo, Dios mío, estoy con tu presencia, te tengo a ti, Padre Santo, tengo tu presencia que dijo que estaría conmigo todos los días de mi vida, Dios. Hoy renuncio a esa percepción, Señor, de soledad que tal vez experimenté de parte de mis padres, de mi madre, de mi padre, Señor. Hoy renuncio a esa soledad que un día se sintió mi alma. Dile allí en esa oración al Señor, esa soledad que tal vez un día experimenté, que me sentí solo, sin estar al cuidado de ellos. Señor, tal vez, Señor, fui creciendo y vi a mis padres que vivían conmigo, pero tal vez pequeño, no sé si estaba bebé, pequeño, pequeña, experimenté esa soledad. Señor, tal vez no me cuidaron, no estuvieron conmigo cuando dormía en la habitación, me quedé solo, me quedé sola. Y allí experimenté soledad, experimenté que amaba la soledad, Señor, pero hoy renuncio a la soledad, dile al Señor. Hoy renuncio a esa soledad. Yo no sabía, Señor, que amaba la soledad, pero hoy renuncio a ella, Señor. Renuncio a sentir amor por la soledad, Señor. Hoy renuncio, Señor, a ver normal que mi hijo, que mi hija o que mis hijos, Señor, estén encerrados en una habitación, Señor, y no socialicen con nadie, Señor, en la casa, no tengan amigos, Señor. Padre, hoy renuncio, Señor, a que mi hijo, mi hija siga, Señor, en esa soledad, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, yo pensé que era normal, dile allí al Señor, que era normal ver a mis hijos encerrados en la casa, que era normal que no salieran, que era normal que todo el día estuvieran allá metidos en su habitación, Señor. Hoy, Señor, renuncio a esa soledad, Señor. Hoy, Señor, entiendo, Señor, que no puede estar en mi vida la soledad, Señor, que no la puedo amar porque ha sido a causa
de lo que viví pequeño, de lo que viví pequeña. Dile allí al Señor en tu oración. Señor, hoy Padre Santo, entendí, Señor, en verdad lo que pasaba en mi vida, en mi alma. Entendí que desde pequeño, desde pequeña, había sido marcado por la soledad, que había de pronto vivido una experiencia en mi alma de soledad, Señor. Padre, hoy te doy gracias porque hoy me enseñas, Señor, porque hoy, Señor, tú me muestras el camino que debo andar, porque hoy me enseñas, Señor, que aunque amé la soledad, que aunque tal vez me dejaron al cuidado de otros, abusaron de mí, tal vez me hacían maldades, tal vez me descuidaron, Señor, y ocurrieron cosas en mi vida. Padre, hoy entiendo que no, Señor, que no nací para estar solo. Señor, que tengo a la familia en Cristo Jesús. Señor, que te tengo a ti, Señor, que no soy solo. Señor, que tú estás al cuidado de mi vida, que tú cuidas de mi vida, que tú cuidas, Señor, de todo mi ser, de mi alma, de mi espíritu, de mi cuerpo, que tú estás al cuidado de todo lo que yo necesite, que tú estás aquí para mí, Señor. Que ya nunca más diré que estoy solo, que estoy sola. Dile allí en oración al Señor, porque te tengo a ti, porque tú estás conmigo, Señor, porque tú no me dejarás, porque tú no me desampararás, Señor. Dile al Señor allí en tu oración. Señor, hoy entiendo, Señor, Padre Santo, que Señor, esto quiso venir a dañar cada día más mi vida, pero hoy entiendo, Señor, que de aquí en adelante, Señor, ya mi vida va a ser diferente, Señor, porque no estoy solo, no estoy sola, Señor, Padre Santo, porque hoy soy libre, Señor. Hoy soy libre, Padre, soy libre, libre de la soledad, libre, Señor, de ir a sentirme solo, Señor, o sola, de ir a sentir en mi corazón que no tengo a nadie quien me ayude, que no tengo a nadie quien está al cuidado de mí, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Señor, yo te doy gracias en esta preciosa hora. Padre, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por hacerme entender a través de tu palabra, Señor, que tal vez esto era lo que me pasaba, Señor. Tal vez esto fue lo que experimenté desde pequeño, pero no lo conocía, no sabía qué estaba pasando, Señor. No sabía que había sufrido esta consecuencia mi alma, y esto era lo que yo reflejaba, esto era lo que yo hacía, Señor. Hoy te doy gracias, Señor, por enseñarme a través de tu palabra de David, Señor, y de las hijas de Lot, Señor, que la soledad, Señor, no puede estar en mi vida, Señor, y que la soledad, Señor, se tiene que ir. Ese estado permanente de soledad, Señor, no puede estar en mi vida, no puede estar en mi ser, Señor, porque tú ya estás conmigo, porque tu presencia va conmigo, Señor, porque tú estás, Señor, en mi ser, en mi vida, Señor, y porque ya no estoy solo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Qué bendición este tiempo maravilloso de oración, donde tú y tu alma, tu mente, tu corazón han podido entender que no estás solo, que no estás sola, que el Señor está contigo, que Él te va a ayudar, que Él te va a sostener, que todo lo que tú necesites, sea económico, espiritual y emocional, ahí va a estar Él para sanarte, para ayudarte, para restaurar tu vida. Amén. Soy la pastora Juliana. Cualquier cosa que necesites, consejería, mi número es 317-828-4211. Allí me puedes comunicar, allí podemos hablar con mucho gusto. Mil y mil bendiciones en Cristo Jesús. Chao, chao.